Mucho gusto, soy la doctora Alejandra Correa. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. El día de hoy tengo el gusto de presentarles el tema insulina y péptido C en la obesidad. Los objetivos de esta plática serán una breve introducción a la síntesis y secreción de la insulina. Hablaremos sobre sus efectos metabólicos. Hablaremos sobre la resistencia a la insulina asociada a la obesidad, en qué consiste el tejido adiposo disfuncional y las adiposinas y su papel en la lipotoxicidad en diferentes órganos, así como el papel actual del péptido C. Para hablar sobre la síntesis y secreción de insulina, les voy a poner un video muy esquemático, donde veremos esto con más claridad. La síntesis de insulina es similar a la de otras hormonas peptídicas. El estímulo principal para su secreción es la glucosa y algunas otras proteínas. Se lleva a cabo en el páncreas endocrino, en los islotes de Langerhans, dentro de las células beta. Su secreción consta de 4 estadios donde la hormona precursora sufre una serie de cambios conformacionales hasta formar la hormona que finalmente es secretada a la circulación portal. La síntesis inicia con la formación de un polipéptido lineal que es la pre-proinsulina en el retículo endoplásmico rugoso. Un péptido señal pequeño que está presente en la parte aminoterminal es eliminado por algunas peptidasas para formar la proinsulina. La proinsulina es transferida al aparato de Golgi. Dentro del aparato de Golgi, la preinsulina es procesada y empaquetada dentro de vesículas secretoras y de almacenamiento, formando gránulos que contienen a ambos, la insulina y el péptido C o péptido conector. Una vez en la vesícula se forman especies hexaméricas. Ambas, la insulina y el péptido C, son guardadas en una proporción equimolar en las vesículas secretoras de las células beta hasta la estimulación por la elevación de glucosa, donde ambas moléculas son secretadas por exocitosis a la circulación portal. Para iniciar su acción en las células blanco, principalmente hígado, músculo y tejido graso, la insulina activa a un receptor de membrana de tipo tirosincinasa, causando la fosforilación de múltiples enzimas intracelulares que producen la liberación de los transportadores de glucosa GLUT4 a la membrana celular. De esta manera, permitiendo el paso de la glucosa al interior de la célula para su utilización como energía. La síntesis. Bueno, como explicaba este video de manera muy esquemática, una vez que se activa este receptor, inician los efectos metabólicos de la insulina, y esto se lleva a cabo gracias a una serie de reacciones desencadenadas tras la activación de este receptor, que vemos aquí del lado derecho. Al ser activado, al ser un receptor de tipo tirosincinasa, su función empieza a ser la de fosforilar proteínas intracelulares, entre ellas los sustratos de insulina tipo 2 y tipo 1, activando diferentes vías metabólicas. Por un lado, la vía metabólica de la glucosa, activando a la fosfatidilinositol tipo 3 sinasa, que va a ser la encargada de traslocar los GLUT4 a la membrana celular, así como de otras vías metabólicas como la glucogénesis, la glipogénesis y la síntesis proteica. Por otro lado, está la vía de la mitogénica, a través de la activación del sustrato de receptor de insulina tipo 1, que va a estar encargada del crecimiento celular y la expresión génica. Los efectos metabólicos de la insulina se resumen en esta diapositiva. Hablábamos de la translocación de los GLUT4, pero así como genera esta captación de glucosa, va también a suprimir la gluconeogénesis hepática, a estimular la glucogénesis,
principalmente en el músculo y en la grasa, y va a producir un estímulo al metabolismo oxidativo de la glucosa, que es la glucólisis, así como un almacenamiento de grasas en el tejido adiposo a través de la estimulación de la lipoproteinlipasa y la triglicéridosintetasa, así como inhibiendo la lipólisis en el tejido adiposo. Esto será el principal mecanismo asociado a la resistencia a la insulina. Cuando no existe esta acción de la insulina para inhibir la lipólisis, se generan una serie de ácidos grasos libres en la circulación que tienden a depositarse en diferentes sitios. De manera que la resistencia a la insulina va a estar dada por una serie de mecanismos entrelazados. Entre ellos van a generar la disfunción celular, inflamación, lipotoxicidad, va a haber una disfunción mitocondrial, va a haber una generación excesiva de especies reactivas de oxígeno, va a generar esto estrés al retículo endoplásmico, de manera que también se va a ver alterada la síntesis proteica y va a haber una disfunción lisosomal por acumulación de estos ácidos grasos. Cuando existe resistencia a la insulina, estas vías metabólicas se van a ver sobreestimuladas por la hiperinsulinemia secundaria. De manera que esto se esquematiza en esta diapositiva. Obviamente se ve algo como muy complejo. Vemos aquí el receptor de insulina y sus vías en verde metabólicas, las cuales serían las normales, y vemos en rojo todas las alteraciones que ocurren en estas vías metabólicas intracelulares cuando existe exceso de ácidos grasos libres provenientes de la circulación o de la dieta en exceso. Y vemos cómo se van a activar las vías inflamatorias, generando lipogénesis y activando principalmente esta vía de la NF-kappa-beta, generando otros productos de inflamación como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la interleucina 1, que a su vez van a generar reacciones de aumento de especies reactivas de oxígeno que van a generar más inflamación, y esto va a generar una disfunción mitocondrial por exceso de estas especies reactivas de oxígeno, y al final esto se traduce en disfunción lisosomal. En cuanto al adipocito en la obesidad, sabemos que estos ácidos grasos libres que tienden a acumularse ahí van a tener una sobresaturación, de manera que el adipocito va a tener que crecer en tamaño, generando esta hipertrofia, y va a generar también una hiperplasia, aumento de sus células, lo cual al final le va a condicionar hipoxia, y como vemos de este lado en la obesidad, va a generar apoptosis y el reclutamiento de múltiples macrófagos, contribuyendo a la producción de adipocitos, de adipocinas y factores de inflamación. Esto da origen a este tejido adiposo disfuncional, y esto da origen a la lipotoxicidad, que es el principal mecanismo de daño que se genera en la resistencia a la insulina, generando un círculo vicioso que se ve en esta diapositiva, donde vemos que este aumento de grasos libres van a generar defectos en la señalización de la insulina a nivel pancreático, va a generar que no esté frenada la gluconeogénesis a nivel hepático, por lo que va a haber exceso de generación de glucosa a nivel del hígado. A nivel muscular va a haber una disfunción en la señalización muscular, por lo que no va a haber suficiente captación de glucosa, y esto va a generar también una incapacidad de almacenamiento a nivel de la grasa, generando una acumulación ectópica de lípidos en diferentes órganos. Específicamente en cuanto a la resistencia a la insulina a nivel muscular, se lleva a cabo por esta dificultad de translocar el transportador de glucosa GLUT4 a la membrana celular del músculo, con una incapacidad para reducir los niveles de glucosa en sangre, generando que no se capte adecuadamente, y esto a su vez genera una hiperinsulinemia crónica que va a activar todas las vías metabólicas lipogénicas complejas que ya vimos en la diapositiva anterior, y se va a generar lipogénesis de nuevo, ¿no? Generación de lípidos de nuevo, y estos lípidos generados se tendrán que acumular en diferentes zonas, pero principalmente a nivel de músculo, hígado y riñones, y también algunos vasos sanguíneos. Entonces, estos depósitos ectópicos de grasa generan múltiples otras enfermedades asociadas a la obesidad y al síndrome metabólico.
Entre ellos ya hablamos del músculo, pero también está el hígado graso no alcohólico a nivel hepático, que al general esta inflamación crónica va a progresar hacia una esteatohepatitis. A nivel cardíaco, pues es condicionante de coronariopatía y riesgos de falla cardíaca. A nivel pancreático, va a generar disfunción de la célula beta, perpetuando el daño y perpetuando este tema de hiperinsulinemia y eventualmente llevando a una hiperglucemia con una diabetes tipo 2. Y a nivel renal va a condicionar un gran riesgo de enfermedad renal crónica, aumento de la hipertensión e hiperglucemia. Entonces, todos estos factores entrelazados van a contribuir al mayor riesgo cardiovascular que existe en nuestros pacientes con obesidad. Este es cómo esta lipotoxicidad y este aumento en la adiposidad y en la lipogénesis va a generar esta lipotoxicidad tisular. Ya hablamos, todo esto ocurre a nivel celular, pero va a ocurrir en diferentes células. Va a ocurrir en el hepatocito, pero va a ocurrir también por acumulación en la ectópica de ácidos grasos libres a nivel de vasos sanguíneos, generando un daño vascular en la microvasculatura, ¿no? Y contribuyendo a que haya estas complicaciones microvasculares mucho tiempo antes de que se desarrolle la diabetes, simplemente en el paciente que nada más tiene obesidad, ¿no? Esta lipotoxicidad tisular está dada por depósito de triglicéridos, principalmente a nivel renal, va a ocurrir en los glomérulos y en los túbulos proximales, generando pues una glomerulopatía, dañando la membrana glomerular y los pocitos, permitiendo el paso de algunas proteínas y generando una microalbuminaria en el paciente con obesidad. Entonces, esta resistencia a la insulina genera también una dislipidemia aterogénica, donde van a existir estas partículas de colesterol LDL, que son particularmente pequeñas y densas, con una HDL disminuida, que es esta dislipidemia aterogénica del paciente con obesidad y resistencia a la insulina. Esto va a contribuir a nivel de los vasos sanguíneos a que existe hipertensión, aumento de la glucemia y aumento de los ácidos grasos libres, como ya habíamos visto, pero también va a generar aumento de algunas moléculas vasoactivas y trombogénicas, como el fibrinógeno, el factor de crecimiento transformante beta y otras especies reactivas de oxígeno, que estas son las causantes del daño endotelial y, bueno, de la propensión a estos pacientes de tener enfermedad cardiovascular y algunas arritmias, diabetes tipo 2, evidentemente la enfermedad renal crónica, y también por esta inflamación crónica se tiene mayor riesgo de cáncer colorectal, entre otros cánceres también extrahepáticos. Y a nivel hepático, veremos más adelante cómo esta inflamación genera el riesgo de tener esteatosis y eventualmente si esta inflamación progresa y persisten los factores de riesgo, esto puede evolucionar a una esteatohepatitis o bien a una cirrosis. Algunos de los factores en la obesidad que favorecen la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica son el desbalance de la adiponectina, que hablaremos ahorita, la glomerulopatía asociada a la obesidad, obviamente el papel de la resistencia a la insulina, existe hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona en estos pacientes, tienen además una hiperactividad del sistema nervioso central, y no podemos dejar a un lado el papel de la apnea del sueño que pueden llegar a tener estos pacientes, que también condiciona daño cardiovascular y daño a nivel glomerular. También juega un papel importante en estos pacientes la dieta rica en fructosa y pues más recientemente conocido, cobrando muchísima importancia, el papel de la microbiota alterada y la inflamación crónica. Cuando un paciente tiene obesidad visceral, tiene 3.5 veces más riesgo de tener enfermedad renal crónica, todo esto por esta glomerulopatía asociada a la obesidad que les comentaba, generando daño a estos glomérulos y teniendo albuminuria. Pero también estos pacientes tienen más riesgo de tener carcinoma renal, de presentar nefrolitiasis y claramente pues el riesgo en un 60% de empeoramiento de la presión arterial cuando estos pacientes ya tienen hipertensión.
Esto, a su vez, a nivel renal, contribuye a que el riñón genere esta resistencia a la insulina y se active además el eje, se hiperactive el eje renina-angiotensina-aldosterona, favoreciendo también la hipertensión y activando el sistema nervioso simpático. Esto genera a nivel renal un estado crónico de inflamación y además contribuye a la hiperleptinemia, que es característica de los pacientes con obesidad por resistencia a la misma, la cual veremos un poquito más adelante. Entonces, en cuanto a los depósitos de grasa que se generan a nivel renal causantes de la enfermedad renal crónica en pacientes con obesidad, sin necesariamente ser diabéticos, se conoce este nuevo concepto de fatty kidney disease en inglés, en español riñón graso, ¿no? Al igual que el hígado graso, ¿no?, contribuye directamente a la hiperglucemia a través de diferentes mecanismos. Se van a depositar estos ácidos grasos libres y triglicéridos, va a haber un aumento de la gluconogénesis, esto va a interferir con la utilización de la glucosa y esto va a perpetuar la resistencia a la insulina a nivel renal. A nivel hepático, en este esquema, pues se reducen los mecanismos de hepatotoxicidad generado por la disfunción de la grasa, lo que eventualmente nos puede llevar a una cirrosis. Para que esto ocurra, tienen que desarrollarse todos estos mecanismos, empezando por un tejido adiposo disfuncional, que ya hemos hablado mucho, con generación de algunas adipocinas y hepatocinas a nivel también muscular, y esto va a generar una sobrecarga adiposa a nivel de los adipocitos hepáticos que van a estar lipodistróficos y que son además insulino resistentes, en la cual su capacidad de reserva adiposa va a estar alterada, ya va a estar limitada, se va a estar sobrepasada, y entonces es cuando esto empezamos a ver a nivel patológico estas imágenes, ¿no?, donde se ven los hepatocitos rodeados de estas vesículas de grasa. Esto se le conoce como esteatosis. Si esta lipotoxicidad persiste y se empiezan a generar más aumento de síntesis de triglicéridos, algunos otros metabolitos tóxicos derivados de estos triglicéridos, esto va a contribuir a mayor inflamación y esto eventualmente contribuye a una disfunción mitocondrial por estas especies reactivas de oxígeno excesivas que van a saturar las mitocondrias, y esto va a evolucionar hacia una estatohepatitis activa, donde ya existe una inflamación importante y de ahí pues estos mecanismos se van perpetuando, esta activación de estas vías de inflamación se irán perpetuando, generando más lipogénesis de nuevo, más resistencia a la insulina hepática y eventualmente la producción de fibroblastos o estas células estelares hepáticas, dando lugar a la estatohepatitis ya con fibrosis, donde vemos todo este tejido que se ve aquí en azul, donde ya está infiltrando todo el hígado y pues ya eso nos lleva a una fibrosis y esto eventualmente nos puede llevar además a un mayor riesgo de cáncer de hepatocelular. En cuanto a este aumento de la insulina y aumento de los triglicéridos, vamos a ver que el hígado grueso también va a contribuir a que se deposite grasa ectópica en otros lugares del organismo, como el músculo, el corazón, los vasos, el mismo páncreas y el riñón, siendo esto pues lo que hablábamos, este círculo vicioso. Asimismo, por esta resistencia a la insulina hepática va a haber un aumento de la producción de las formas jóvenes de VLDL, de colesterol de muy baja densidad, y de esto va a generar que se genere mucho más partículas LDL de las pequeñas y densas que llamábamos que son las más aterogénicas, así como este patrón dislipidémico de aterogénesis, donde además existe un HDL muy bajo. En cuanto a esta adipocina producida en el tejido adiposo, esta tiene sensibilizadores normalmente a la insulina, antiinflamatorias y antiaterogénicas. Sin embargo, su concentración va a estar muy disminuida en el síndrome metabólico y en pacientes con diabetes,
y esto va a producir más acumulación de estos ácidos grasos libres. De esta adiponectina se han identificado dos tipos de receptor, el adipo R1 y el adipo R2, y esta ha emergido como un nuevo blanco terapéutico contra algunos de los efectos dañinos de la lipotoxicidad y resistencia a la insulina. Está en estudio esta adiporron, que es un agonista de la adiponectina, que va a tener pues estas propiedades sensibilizadoras de la insulina. En cuanto a otras de las adipocinas que se producen en este tejido adiposo disfuncional, tenemos a la resistina. Esta es liberada por los monocitos y macrófagos que están rodeando al tejido graso disfuncional, y están producidos por este estímulo proinflamatorio y va a persistir la respuesta inflamatoria y la resistencia a la insulina, y se ha visto que el ejercicio pues disminuye su producción en pacientes con obesidad, independientemente del cambio que tengan estos en el peso corporal. En cuanto a la leptina, decíamos que había una hiperleptinemia, también causada por esta falta en la depuración renal y por resistencia a la misma, ¿no? Esta misma leptina es una adipocina liberada por los adipocitos que tiene la función de inhibir el apetito y promover el gasto energético. Sin embargo, en pacientes con obesidad existe esta resistencia, lo que va asimismo a incrementar otras adipocinas proinflamatorias. Voy a hablar ahora sobre el péptido C, esta molécula, la cual se consideraba un producto biológico inerte, ¿no? Derivado del procesamiento de la insulina, que se pensaba que no tenía ningún efecto biológico. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que es una molécula bioactiva y que tiene notables efectos en varios tipos celulares y tejidos. Algunos de los estudios han demostrado que el péptido C se asocia a complicaciones macrovasculares si sus concentraciones están muy elevadas, y con complicaciones microvasculares cuando sus concentraciones son bajas. Sin embargo, se han visto que hay efectos benéficos en algunos estudios cuando se encuentran bajos y son reemplazados. Les voy a presentar algunos de estos estudios. El péptido C pues, es una molécula lineal, está compuesta de 31 aminoácidos, y a diferencia de la insulina, tiene una vida media mucho más larga. La insulina tiene una vida media de 3 minutos y la vida media del péptido C es hasta de 30 minutos, lo cual la hace una molécula mucho más estable. También en el sentido que cuando la insulina pasa a la circulación portal y pasa el primer paso de metabolismo hepático, se pierde el 60% de esa insulina en este primer paso, a diferencia del péptido C, que escapa el primer paso. Esto lo hace un marcador mucho más confiable de la función de la célula beta en la práctica clínica. Entonces es esta molécula bioactiva que ha tomado un papel importante en la fisiología humana recientemente, ¿no? Es un papel complejo, debido a que no se sabe bien si su acción depende del tejido donde actúa, el ambiente fisiológico donde se desarrolla, y depende también de su combinación con otras moléculas, incluyendo la insulina, y también depende la acción de su concentración. No se conoce todavía si su acción es mediada por un receptor extracelular o algún mecanismo no asociado al receptor. Hablábamos de que el péptido C se ha encontrado que se une a varios tipos celulares y de tejidos, entre ellos fibroblastos, los túbulos renales y algunas células endoteliales. Y esto para activar algunas vías metabólicas intracelulares, como la de la fosfolipasa C, la proteína sinasa activadora mitogénica, y la vía de la AKT, y también del factor de necrosis, del factor transformante beta, así como de la proteína sinasa A y C. La evidencia clínica hasta el momento con el péptido C en humanos, y también hay muchos estudios en ratas, pero bueno, ahorita yo nomás les presenté lo que ya hay en humanos, es que altas concentraciones de este péptido se relacionan con el proceso de aterosclerosis. Entonces, su elevación contribuye a este proceso, sobre todo en pacientes con diabetes con resistencia a la insulina. Sin embargo,
se ha asociado también sus niveles altos a morbilidad cardiovascular en pacientes no diabéticos con únicamente resistencia a la insulina. Entonces, esto pues sería como sus mecanismos deleterios, ¿no?, sobre el cuerpo. Por otro lado, en pacientes con diabetes tipo 1 y por tanto con deficiencia en la producción tanto de insulina como del péptido C, se ha visto un beneficio cuando se reemplaza el péptido C en cuanto a las complicaciones microvasculares y la función nerviosa. Se ha visto una reparación a nivel nervioso de estos pacientes con ya estas complicaciones microvasculares. Entonces, pues bueno, eso sigue obviamente en estudio, pero podría tener un potencial ahí terapéutico importante. Se ha visto que en pacientes tipo 1 que no tienen este péptido C por ya disfunción total de la célula beta, cuando tienen reciente diagnóstico de la diabetes tipo 1 y todavía tienen concentraciones picomolares, o sea, muy pequeñas de péptido C, se ha visto que esta secreción residual tiene una función importante, esencial en la función endotelial. Esto se ha visto mediante diferentes acciones que se han visto in vitro, acciones antiapoptóticas y antiinflamatorias. Y por último, en los pacientes post-trasplante de células beta, se ha visto que también favorece la restauración de los nervios y disminuye el daño renal inducido por diabetes. Entonces, esta es otra área a nivel renal donde podría tener una implicación terapéutica en un futuro. Asimismo, estas reacciones antiinflamatorias reducen las especies reactivas de oxígeno y la expresión de las moléculas de adhesión en las paredes endoteliales, previniendo placas de ateroma, de manera que este es otro efecto que tiene a nivel de el daño endotelial. El receptor, se ha aislado un probable receptor acoplado a proteína G para este péptido C, aún por confirmar, digamos, sigue esto en estudios, pero mientras tanto se cree que su acción está mediada por mecanismos que no están asociados al receptor. Entonces, bueno, las conclusiones del día de hoy es que la obesidad se asocia con resistencia a la insulina mediante diversos mecanismos derivados de disfunción de la grasa, mecanismos inflamatorios que son muy complejos y que están todos entrelazados, y que esta lipotoxicidad se manifiesta en varios órganos, generando riesgo cardiovascular. Y por último, pues que el péptido C es una molécula biológicamente activa con acciones antioxidantes y que podría tener un papel en la prevención de la disfunción microvascular, y algunos estudios pues que sugieren que podría tener un potencial terapéutico en el daño vascular y nervioso causado por diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 de larga evolución. Gracias.